Ya estamos viajando a la ciudad de Frankfurt. Qué hermoso otoño hay en la ciudad de Frankfurt. Veo unas fotos maravillosas, cada tanto aparecen por allí en mi Facebook. Qué hermosas fotos se ven en este otoño alemán. ¿Cómo está Guillermo Atlas? No lo estoy pudiendo escuchar yo. ¿Puede ser, Javi? Yo Ahora no sí. sé, ¿ahora se me Ahí oye? está. Sí, perfecto. Bueno, me alegro, Ahora sí. me alegro mucho. Bueno, tenemos dos temas. Uno, el primero es que estamos hablando con nuestros colaboradores que nos cuenten cómo vivieron Exacto, ellos el el 7 7 de de octubre. octubre. Exacto, De- eso quería, justamente quería empezar con ese tema. Primero que yo estoy muy conectado con Israel y no por casualidad era un sábado, el famoso 7 de Simchat Torah, 7 de octubre, yo estaba escuchando las noticias de Israel y empezaron a escucharse algunas señales que eh, marcaban una preocupación especial, más allá, digamos, del lanzamiento general de misiles, que eso sería algo cotidiano, rutinario. Y acá la prensa, hay que tener en cuenta, a diferencia de lo que contaba mi tocayo Guillermo Lippi, Guille, claro, aquí la cobertura de prensa es diferente que en la Argentina. Primero por una cuestión de cercanía geográfica, de importancia y por horarios, claro, horarios, una hora de diferencia. Acá hubo plena cobertura desde el vamos y así como en Israel todavía no se tomaba conciencia de la magnitud, de la gravedad de la situación, acá evidentemente menos aún, pero con el correr de las horas eso se empezó a percibir, que no era una cuestión normal, que eso no era parte, digamos, del accionar terrorista eh, que ha- conocíamos, por lo habitual. tanto, habitual. Por lo tanto, enseguida nos preocupamos muchísimo y empezamos a enterarnos y honestamente, si digamos, más allá de el relato objetivo, si vale en este contexto que estamos todos reunidos en el programa de hoy, si vale también contar emociones, sentimientos, etcétera, quiero decir que pasamos, por lo menos, bueno, ni hablar ustedes, pero yo personalmente lo tomé de una manera tan dramática que estuve muy mal, muchas semanas obsesionado desde la mañana hasta la noche, escuchando noticias, leyendo, tratando de enterarme como si el enterarme más de las noticias era una forma como de poder controlar más la angustia, digamos, ahora cayendo un poco en Claro, psicoanálisis barato, pero es así, es decir, tratando de ver qué es lo que estaba pasando y como si eso de alguna manera significaba para mí, digamos, una especie de consuelo, entre comillas. Esa sensación se empezó a notar, quiero decirle que más allá de Guille, todos ustedes viven en Israel, entonces creo que es un poco responsabilidad mía también contarlo de una perspectiva de un judío que vive en la diáspora, acá en ajá, Alemania. Entonces, ¿cómo se vive como judío a partir del 7 de octubre? Esto cambió esencialmente. No solamente es un punto de inflexión para Israel, sino que para todo el pueblo judío. Eso quiero dejarlo claro porque nos afectó no solamente emocionalmente, sino prácticamente. A partir de los pocos días, por ejemplo, mi hija no mandó a los chicos a la escuela judía durante un par de días por miedo. Se aumentó la seguridad en todos los edificios de la comunidad judía acá en Frankfurt. No wow, solamente estaban los guardias, los sombrim normales, los guardias normales y la policía, que eso es cotidiano, sino que había policías con ametralladoras en la puerta de la escuela judía en Frankfurt. ¿Qué otro cambio? El material de publicidad de la comunidad comenzó a llegar anónimo. En la revista de porque acá es una comunidad central, no es como en Argentina que tenés 20 instituciones o 80, lo que sea, sino que tenés una institución central y recibimos los materiales, por ejemplo, y
y correspondencia. Acá todavía funciona eso. Hay como una correo interno de la comunidad. No, no es correo interno, se manda por correo alemán No, normal. digo, pero hay una Ah, sí, sí, comunicación, por supuesto. Por ejemplo, hay publicaciones. publicación, primero que hay una revista muy buena que se publica un par de veces por año. Segundo, tenemos comunicaciones, aparte de que hay un app, una aplicación en internet, etcétera, etcétera, para comunicar, pero actividades culturales, actividades sociales, etcétera, etcétera, se comunica. Y eso empezó a llegar sin remitente. O la revista de la comunidad empezó a llegar en sobres especiales. Antes llegaba la revista solo con una etiqueta y se metía en el buzón. Eso Ujú. no. ¿Pero por qué? Una amiga me contó en Berlín que de golpe le pintaron una suástica en el buzón. Y dice, ¿cómo se enteraron que yo soy judía? Simplemente, dice, el único que habrá sabido que soy judía es el cartero, porque me mandaba la revista del Consejo Central de los Judíos. Entonces, así como ella, eso, digamos, empezó a manifestarse en muchos terrenos. Todos lo saben, pero lo quiero repetir y quiero acentuar. El antisemitismo creció exponencialmente en Alemania, en Europa, ya sabemos, y en Estados Unidos y en todo el mundo. Yo solamente ahora estoy, digamos, mi misión hoy en este programa Sí. es contarles, digamos, mi experiencia personal en este sentido. Entonces les puedo decir que aquí en Alemania, y en especial en Frankfurt o en Berlín, ni hablar, hay zonas, digamos, bastante difíciles. Acá en Frankfurt hubo manifestaciones, pero ya no podemos decir pro-Palestina, manifestaciones pro-Hamas. Eso fue prohibido porque jamás fue declarada ilegal acá en Alemania. Pero, por ejemplo, ayer hubo una manifestación que fue una verdadera provocación, o el 5 de octubre, o sea, a 2 días del aniversario de la Ujú. masacre del 7 de octubre, un grupo llamado Pro Palestino organiza una manifestación y se gritaba y se hablaba de Hamas. Y la policía había dicho como condición para permitir la manifestación que esas cosas no se podían decir, porque la municipalidad de Frankfurt prohibió la manifestación. Pero hay una justicia independiente, esto es un país democrático. La justicia, parece ser que la prohibición de la municipalidad fue mal, la argumentación legal fue mala, que dio lugar a que el juez permitiera la manifestación. Es decir, que hay veces hay digamos, ciertas tácticas. Recovecos judiciales. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a ver qué va a pasar mañana, que hay un llamado también grande de una manifestación en ese sentido. Pero quiero ¿Una decir que nuestra vida manifestación pro-Palestina o pro-Palestina, pro-Jamás? y también, obviamente, hubo ayer manifestaciones pro-Israel. En Berlín también hubo una eh, frente a la universidad, frente a una de las universidades, la Humboldt, en Berlín hubo una manifestación pro-israelí, pero digamos, con una vigilancia policial impresionante. Eso es lo que está pasando en estos momentos, realmente resulta difícil. Están todos, digamos, ahora con las fiestas, Rosh Hashanah, la semana que viene, el viernes empieza Yom Kippur, el sábado todo el mundo dice vamos a ir, porque hoy en día ir a la sinagoga ya no es una manifestación digamos, de fe religiosa, sino que es una manifestación de identidad y, digamos, de solidaridad y de estar con los judíos, con otros judíos y estar con Israel. Eso es lo que se está viviendo. Y claro, esto que estoy contando, de alguna manera me vas a decir, bueno, vos tenías pensado hoy contar por tu viaje a Venecia sobre la Bienal Sí, de Venecia. Lo puede que quedar pasa para que la semana que viene puede también, ¿eh? quedar para la Quédese semana que viene. tranquilo. Solamente, perfecto, pero solamente quiero, exacto, solamente quiero tocar algunos puntos, digamos, de coincidencia en estos Ok, elementos. perfecto. El mundo de la cultura, claro, porque Guille contaba el tema del tema de las varadas, del esclarecimiento, etcétera, etcétera, con los grupos de izquierda. El problema que yo veo acá en Europa, ahora yo me refiero más a Alemania porque es donde vivo, pero conozco en otros lugares, sobre todo España, que digamos, para mí es el caso más dramático y más radical en ese sentido digamos, de antisemitismo y de antiisraelismo, pero aquí Declarado.
declarado, realmente hay veces que no se puede leer los medios, realmente, eh, digamos, así como, digamos, se hablaba siempre de un espíritu de la época, ¿no? Hegel hablaba del Zeitgeist, el espíritu de la época, ¿no? En nuestra época, o por lo menos yo soy mayor que vos, Marcos, digamos, el espíritu digamos, de la emancipación, digamos, del socialismo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el espíritu actual de la época? Es la polarización, es, digamos, el crecimiento de la ultraderecha y por parte, digamos, en la izquierda, un sentimiento de lo que se llama postcolonialismo. No quiero hacer el chiste con la palabra post, pero esa es siempre la que uso. Está bien. Pero digamos, el postcolonialismo, ¿qué es eso? Porque hablan así, todos ven, todo lo que se analiza es a través del tamiz o del prisma ideológico de el sur contra el norte. Entonces ahora todo Europa y todo Estados Unidos e Israel está dentro de esa volteada, es parte del mundo opresor. Y África, América Latina, etcétera, y Asia son parte, digamos, del mundo colonial. Entonces resulta que Israel ya no es el proyecto que describía muy bien Marcelo, el proyecto, digamos, de los inmigrantes que llegaron con una valijita, etcétera, etcétera, sino que son los europeos malos que llegaron y ocuparon territorios y están cometiendo una masacre en Gaza y ahora en el Líbano, etcétera. Ese es el tamiz a través del cual se está viendo todo y eso está afectando todo el mundo de la cultura. Acá hay una polémica muy seria, incluso antes del 7 de octubre, porque claro, quería yo hablar un poco de la Bienal de Arte de Venecia, que es la bienal es la exposición de arte más antigua del mundo, se creó en 1895. Pero hay otra muestra de arte famosa que se desarrolla acá en Alemania, pero no cada 2 años, como dice el nombre, Bienal en Venecia, sino cada 5 años. Sí. Se creó en los años 50 en la ciudad de Kassel, que está al norte de Frankfurt, en una época en que Kassel había quedado completamente destruida después de la guerra, una ciudad horrorosa, y una persona tuvo una idea genial de crear digamos, una muestra de arte como forma de revitalizar y, digamos, y lograr una especie de renacimiento de la ciudad. Y lo logró. Pero ¿cuál es la diferencia central entre Kassel y Venecia? Kassel es una muestra de arte cada 5 años que exponen artistas de todo el mundo independientemente de los países. En cambio, Venecia es la exposición de arte que se desarrolla a partir de representaciones por países. Hay pabellones por países. También obviamente hay muestras de artistas Ajá, generales. ajá. Pero esa es la diferencia central. Pero ¿qué Kassel es pasó? una obra, Una ciudad al norte de Kassel es un Frankfurt festival que más abierto. se llama Documenta, ese es el nombre. La Documenta de Ajá. Kassel y la Bienal de Venecia. La Documenta de Kassel la última fue en el 22, la próxima, si es que se va a hacer en el 27. ¿Por qué dije si es que se va a hacer en el 22? Hubo un escándalo brutal de antisemitismo donde un grupo de artistas de Indonesia presentaron unas obras horrorosamente antisemitas, se sacaron las obras, hubo toda una polémica en qué medida, digamos, eso es cercenar la libertad del arte o no, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ya había esta anécdota ya estaba pesando mucho antes del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. Es decir, el tema del postcolonialismo, el tema del cómo se ve el mundo a partir, digamos, de la gente llamada de izquierda o no de izquierda, pero digamos medianamente crítica, digamos que creen que el mundo se divide entre el norte malo y el sur bueno, Pobre. inocente, pobre, digamos, tuvo esa manifestación tan grosera en Kassel. Ahora, vos me podés preguntar, ¿eso tuvo algún tipo de manifestación ahora en Venecia? Eso si querés puedo contar un poco ahora,
o como les parezca. Prefiero que dejemos todo Venecia para la semana que Me viene. parece, me parece mejor, ¿Está porque hoy bien? realmente, sí, me parece mejor, porque hoy es un día muy especial y este es un programa muy especial y querías Mm. manifestarlo en esos términos. ¿Ok? Bárbaro, pero lo de Kassel es muy, muy interesante y seguramente algún aspecto de Kassel también vamos a tocar la semana que viene. De acuerdo, me parece bien. Guillermo Atlas, muchas gracias. Al contrario, Tomar Hatima Tomá. Kmar Hatimatova. Chao. Bye. Chau, chau.